Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arbey Mérida Roblero. Soy alumno del Tecnológico Nacional de México, como se puede ver en la presentación, del TEC de aquí de Tijuana, en Ingeniería Industrial Semipresencial. Y en este video vamos a explicar algunos temas, dos temas de la unidad 2 de la materia Estadística Inferencial 1. El profesor es Morales Ibarra Juan José. Y aquí tenemos los temas. El primero es estadísticos para describir, explorar y comparar datos. Tiene tres subtemas. El primero, medidas de tendencia central. El segundo es medidas de variación. El tercero es medidas de posición relativa y gráfica de caja. Y el segundo tema es probabilidad. También tiene tres subtemas. El primero, conceptos básicos de probabilidad. El segundo, regla de la suma. Y el tercero, regla de la multiplicación, fundamentos. Entonces empezamos con el primer tema o el primer subtema del primer tema, que sería medidas de tendencia central. Aquí tenemos una presentación donde vienen algunas definiciones y después algunos ejercicios, ¿no? Un ejemplo y otros ejercicios que vamos a resolver ahorita con Minitab. Ok, el subtema dijimos es que era medidas de tendencia central y aquí tenemos la primera definición. Una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o a la mitad de un conjunto de datos. Entre ellos tenemos el primero, que es la media aritmética o media de un conjunto de datos, que es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividirlos entre el total de números de datos. De manera manual, para calcular la media es como calcular un promedio, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, 40 datos, sumamos los 40 datos y luego lo dividimos entre 40. Si tuviéramos 10 datos, sumamos los 10 datos y lo dividimos entre 10. Es como sacar un promedio, esa es la media. En estadística no se conoce como promedio, sino como media. El segundo concepto es la mediana. La mediana la mediana de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que implica el valor intermedio cuando los datos originales se presentan en orden de magnitud creciente o decreciente. Es decir, si tenemos 40 datos, los tenemos que acomodar de forma creciente o de forma decreciente, como dice la definición. Y ya ordenados, si son 40, para calcular cuál es la mediana, tenemos que tomar el valor que quede justo en el centro, una vez ordenados. Si son 40, entonces en el centro, como es un número par, no nos va a quedar uno, nos van a quedar dos. Entonces, para calcular la mediana, esos dos datos que quedan en el centro los sumamos y los dividimos entre dos y obtenemos la mediana. Si fueran 11 datos, por ejemplo, entonces ahí sí no hay que dividir ni sumar, solamente hay que tomar el valor que está en el centro una vez acomodados de menor a mayor. Si tuviéramos 11 datos, entonces el dato central, que es la mediana, sería el dato número 6. Luego tenemos la moda. En un conjunto de datos es el valor que se presenta con mayor frecuencia. O sea, la moda es el dato que más se repite. Eso está bastante claro, ¿no? El siguiente concepto es la mitad del rango. Y dice que es la medida de tendencia central que constituye el valor que se encuentra a la mitad entre la puntuación más alta y la puntuación más baja en el conjunto de datos original. ¿Cómo se calcula? Sumando el valor máximo con el valor mínimo y luego lo dividimos entre dos. Es decir, hay que tomar el valor más chiquito. Si tenemos una muestra de 40 datos, por ejemplo, agarramos el valor más pequeño con el valor más pequeño y agarramos el que tiene el valor más alto. Lo sumamos ambos y lo dividimos entre dos. Y ese sería la mitad del rango. ¿Ok? Ahora aquí tenemos un ejemplo para calcular estos conceptos que acabamos de explicar. Dice el ejemplo, una empresa que manufactura productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro en la producción de sondas Foley. A continuación se muestra el estudio de 40 muestras del diámetro. Se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días del mes y dice obtener la media y mediana de la muestra recolectada. ¿Ok? En este archivo que tenemos aquí tenemos el
los datos. Solamente tenemos que abrir el archivo. El archivo Minitab para calcularlos ya no de forma manual, sino con la aplicación de Minitab. Ok, aquí está. Lo voy a abrir y ya nada más esperamos a que se abra el archivo Minitab. Ya voy a abrir. Está tardándose en abrir el programa Minitab, pero ese de por sí se tarda un poquito. Ahí está. Ok, ya se abrió el programa. Vamos a esperar a que cargue nada más los datos. Habíamos dicho que eran, en el ejercicio decía que eran 500 datos. Aquí están todos los datos. Ok, ahí tenemos los 500. Ahora, ¿cómo nos vamos a calcular lo que nos pide el ejercicio? Dijimos que era calcular, obtener la media y la mediana. Entonces, aquí dentro de donde tenemos todos los datos, nos vamos a ir a la opción que dice Calc, que es, perdón, a donde dice Estadística, y le vamos a dar en Estadística Básica, y luego en esta opción, mostrar estadísticos descriptivos. Le damos clic, nos va a abrir esta pestaña. ¿Y cuál es la variable de la que queremos que nos enseñe los datos? Pues vamos a elegir la de diámetro. Le damos doble clic o la seleccionamos y le damos aquí donde dice seleccionar. Ahora aquí en la opción de estadísticas podemos darle clic y elegir todos los datos que queremos que nos calcule, ¿no? Hay que ver que esté habilitado ya el de media y mediana, que son los que más nos importan. Y aquí podemos agregar otros, ¿no? Como el rango, la varianza, eh, el número total, el rango intercuartil. Aquí tenemos la moda, también la voy a habilitar, la curtosis, la suma de cuadrados. Y bueno, ya tenemos habilitadas las dos que nos importan, que es la mediana y la media. Le damos a aceptar. Y ahora le damos a aceptar a este otro recuadro y nos va a arrojar los datos. Esperamos a que cargue. Ok. Y aquí tenemos los datos. Dice estadísticos descriptivos del diámetro. Tenemos el tamaño de la muestra n, que son 500. Y aquí está la media. La media es de 0.80613. La media. Tenemos una desviación estándar, el valor mínimo, el primer cuartil, el tercer cuartil y aquí está la mediana. Estos son los dos que nos importan. Y tenemos otros datos que son los que elegimos, ¿no? Como el rango, el valor máximo. Y bueno, esta es una forma de calcular estos datos. Ahora tenemos también otra forma. Es en estadística, igual en estadística, los vamos a estadística básica y luego le vamos a dar clic ya no en mostrar estadísticos descriptivos, sino en resumen gráfico y vamos a ver los mismos valores, pero de forma gráfica, ¿no? Con una gráfica de barras y la campana de Gauss. Elegimos la misma variable que es el diámetro, en el nivel de confianza 95 es el más regular, entonces lo dejamos así, le damos a aceptar y aquí está.
Aquí está la tabla con los valores que necesitábamos. Necesitábamos la mediana, es la misma que nos salió en la otra gráfica, se los voy a enseñar. La media era 0.8613, la media 0.8613. La mediana era 0.80603 y la mediana aquí está 0.80603. Nada más que aquí podemos visualizar de forma más gráfica, y tenemos otros datos, ¿no? Como dependiendo del intervalo que escogimos, tenemos un intervalo de confianza para la mediana y para la media y también para la desviación estándar. Y todos los demás datos que habíamos mencionado, ¿no? La desviación estándar, la varianza, la simetría, la kurtosis, el tamaño de la muestra, el valor mínimo, el máximo, el primer cuartil, el tercer cuartil. Y esas son las dos formas de poder calcular con el uso de Minitab estos datos que nos pide el ejercicio, ¿no? Ahora, continuando con la presentación, teníamos que calcular la media y la mediana, pues ya lo hicimos. Ahora tenemos otro ejercicio que hay que resolver. Dice, una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno en la producción de formers de fuselajes de un avión. A continuación se muestra el estudio de 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras cada día durante 25 días del mes. Obtener la media y la mediana de la muestra recolectada. También hay que calcular los mismos datos que el ejercicio anterior, la media y la mediana. Aquí tenemos el archivo Minitab. Lo voy a abrir. Ahí están. Aquí están los datos. Dijimos que en este ejercicio eran 125 datos, ya no son 500. Aquí está. 125. Aquí tenemos las muestras individuales, aquí los días en los que fueron tomados las muestras y aquí los diámetros de cada muestra. Entonces vamos a calcular lo mismo de ambas formas, de forma con letras, por así decir, y la otra pues más visual, ¿no? Que es con la gráfica. Nos vamos a estadística, estadística básica y luego mostrar estadísticos descriptivos. Elegimos la variable diámetro. En estadísticas tenemos que ver que esté habilitado la mediana y la media, que son las que más nos importan. Voy a habilitar también el rango y la moda. Le doy a aceptar y aceptar. Y aquí están. Aquí están los datos que necesitamos. La media es de 6.2496 y la mediana es de 6.2496. La media y la mediana no cambiaron en este caso. Es una coincidencia, obviamente. Tenemos el valor máximo, el tercer cuartil, el primer cuartil, el valor mínimo, la desviación estándar y el error de la media. Aquí tenemos el rango y el tamaño de la muestra, que era 125. Entonces, esta era una forma. Ahora para la otra, igual, nos vamos a estadística, estadística básica, luego resumen gráfico. Se va a abrir un recuadro. No se quiere abrir el recuadro. Esperamos un segundo a que responda la máquina. Ahí está. Elegimos la variable diámetro. En el nivel de confianza dijimos que 45 estaba bien, ya solo le damos a aceptar. Y aquí está la gráfica, el resumen gráfico. Tenemos la campana de Gauss y aquí están los datos. La media,
que dijimos que era la misma, 6.2496, junto con la mediana, 6.2496, y todos los datos que ya dijimos, la kurtosis, la simetría, la desviación estándar, el tamaño de la muestra, los cuartiles, los valores máximos y mínimos, y adicional, pues, el intervalo de confianza para la media y la mediana y la desviación estándar. Ok, y esas serían las dos formas de calcular con estos ejercicios lo que nos pide, ¿no? Que era la media y la mediana. Una vez explicado el primer subtema, medidas de tendencia central, vamos a pasar al siguiente subtema, que es... Ay, no, por Dios. Esperamos a que responda la porque se está ofreciendo. Ok, ya explicamos medidas de tendencia central. Ahora vamos a medidas de variación. Aquí tenemos un PDF. Vamos a abrir. Y tenemos algunas definiciones. El primero, el rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Es decir, tenemos el valor más pequeño y el valor más grande y los restamos y esa diferencia es el rango, es el intervalo, pues. Ahora, la desviación estándar es la medida de variación que más se utiliza en estadística. La desviación estándar de un conjunto de valores muestrales, denotada con S minúscula, es la medida de variación de los valores con respecto a la media. Es el promedio de el promedio en el que se alejan, por así decir, los datos de toda la muestra con respecto a la media o al promedio. Entonces, tenemos el siguiente, que es la varianza, y la varianza dice que es un conjunto de valores, en un conjunto de valores, perdón, es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Es lo mismo que la desviación estándar, pero elevado al cuadrado. Ahora tenemos un ejemplo para resolverlo en Minitab. El ejemplo dice, científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de 125 automóviles. La cantidad que se enlistan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2, dióxido de carbono. Obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. El ejercicio nos pide tres datos. El rango, que dijimos que era la diferencia entre el valor más pequeño y el más grande, y la desviación estándar, que dijimos que era cuánto el promedio de lo que se alejan toda la muestra con respecto a la media, y la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado. Vamos a abrir el ejercicio para resolverlo en Minitab. Nomás que esta lata está bien lenta, así el video va a tardar muchísimo. Ok. Voy a abrir la presentación para poder abrir el archivo Minitab. Ya tenemos ahí todos los datos. Aquí está. Lo voy a abrir y esperamos a que abra la aplicación de Minitab.
Ok, aquí tenemos los datos. Decía el ejercicio que eran 125 muestras, perdón, 125 datos en esta muestra que pertenecían a 125 automóviles. Y aquí están los datos de toneladas de CO2 que emite cada automóvil en un año. Entonces, el ejercicio nos pedía encontrar el rango, la desviación estándar y la varianza. Esos tres datos los podemos obtener de dos formas. La primera es, entramos a estadística, estadística básica, mostrar estadísticos descriptivos, le damos clic, nos va a arrojar un cuadro, esperamos a que se abra el recuadro y elegimos la variable toneladas de CO2 al año. Aquí en estadísticas tenemos que tener habilitado los que nos pide el ejercicio, que era desviación estándar, varianza y rango. Desviación estándar, varianza y rango. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y aquí están los datos. De forma descriptiva tenemos el tamaño de la muestra, 125, la media, que no nos pide ahora el ejercicio, pero pues ahí está el dato porque ya estaba seleccionado, estaba preseleccionado. Y aquí tenemos la desviación estándar, que dice que es de 1.312. Aquí está la varianza, que es este dato al cuadrado. 1.312 al cuadrado es 1.721. Y el rango, que el rango es de 6.931. Habíamos dicho que esto se calculaba restando el valor mínimo, que es este, al valor máximo, que aquí es este. A 12.892 le restamos 5.961 y nos va a dar el rango, que es 6.931. Esa es una forma de calcular esos tres datos. La otra es, entramos a estadística, estadística básica y le damos en resumen gráfico. Seleccionamos la variable toneladas al año. En el nivel de confianza le dejamos 95, le damos a aceptar y nos va a mostrar esta gráfica con su campana de Gauss. Y como en el ejercicio anterior, aquí vienen todos los datos, la media, la desviación estándar, que dijimos que era 1.3117, ¿ok? Tenemos la varianza, que es el cuadrado de esto. Sí, claro, es que aquí está promediado. Aquí está la desviación estándar, pero solo maneja tres dígitos. 1.312. Y aquí son cuatro dígitos. 1.311, 7. Entonces ese 7 del otro lado nos lo está promediando y lo convierte en un 2. Por eso pareciera diferente, pero no está diferente. Es el mismo dato, solo que con diferentes dígitos y promediado. Entonces tenemos la varianza, que es el cuadrado de esto. Y tenemos el rango. En esta gráfica no nos aparece el rango. Bueno, no lo habilité, lo voy a volver a hacer. Vamos a estadística, estadística básica, resumen gráfico. No, no viene el rango. Ok, esperamos a que cargue. Ok, aquí está la gráfica. Tenemos media, desviación estándar, varianza, simetría, curtosis, tamaño de la muestra, cuartil, perdón, valor mínimo, cuartil 1, cuartil 3, mediana, máximo, intervalos. Aquí está. No,
Ok, en esta gráfica no sale el rango, eso no me había dado cuenta, pero pues de igual forma ya sabemos cómo calcularlo, solo hay que restarle al valor máximo que sale aquí, el valor mínimo que sale aquí. Y nos tiene que coincidir con 6.931 como nos había dado eh, los estadísticos descriptivos. Y esa sería la forma de calcular este ejercicio. Ahora tenemos otro más, que es este. Ejercicio: años para obtener el título de licenciatura. A continuación se presenta el tiempo en años que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura, según datos del Instituto del Centro Nacional de Estadística de la Educación en Estados Unidos. Obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Nos pide los mismos tres datos. Aquí tenemos el archivo Minitab con la muestra, lo vamos a abrir y vamos a calcular lo mismo. El rango, la desviación estándar y, y la varianza. Esperamos a que cargue el Minitab. Ahí está. Aquí están los datos. Tenemos 30 datos, que son 30 estudiantes, y el tiempo que le tomó a cada estudiante terminar o conseguir el título de la carrera de licenciatura. Aquí está, en años. Y ahora, ¿cómo vamos a calcular estos datos? De igual forma como en el anterior, le damos estadística, estadística básica, mostrar estadísticas descriptivas. Esperamos a que cargue, elegimos la variable que es el tiempo en años. Y aquí en estadística vamos a habilitar los que ocupamos, que son la desviación estándar, ya viene habilitado, habilitamos varianza y rango. Le damos a aceptar y esperamos a que cargue. Ok, le damos a aceptar de nuevo. Aquí está. Dice que el tamaño de la muestra es de 30, la media es de 5 y aquí está lo que nos interesa. La desviación estándar es de 1.050. La varianza es el cuadrado de esto, que es 1.103. El rango es de 4. 4 años es el rango, que es la diferencia entre el valor máximo, que fueron 8 años, y el valor mínimo, que fueron 4 años. O sea que el alumno que lo acabó más rápido fue de 4 años y el que más se tardó fue de 8 años, entonces el intervalo o el rango es de 4. Ahora la otra forma de calcularlo, nos vamos a igual a estadística, estadística básica, pero ahora en resumen gráfico. Le damos a aceptar. Elegimos la variable que es tiempo en años, el intervalo de 95 está bien, le damos a aceptar. Y aquí tenemos una gráfica donde nos muestra los mismos valores. Tenemos la media, la desviación estándar que es la misma, 1.050, solo que en esta gráfica son 4 dígitos, en la otra eran 3. La varianza que es el cuadrado de la desviación estándar, el tamaño de la muestra, el valor mínimo, el valor máximo y el rango pues sería la diferencia de esto, ¿no? Y otros datos como el intervalo de confianza para la media, para la mediana y para la desviación estándar. ¿Ok? Y esa sería la forma de calcular eh, estas medidas de variación que era el subtema, el segundo subtema. Ok, una vez explicado el segundo subtema que era medidas de variación, nos vamos a ir al tercer subtema y último de este tema de estadísticos para describir, explorar y comparar datos. El subtema es medidas de posición relativa y gráfica de caja. Aquí tenemos algunas definiciones. Una puntuación Z o valor estandarizado es el número de desviaciones estándar que un valor X se encuentra por arriba o por debajo de la media. Los percentiles son medidas de ubicación que se denotan con P1, P2 hasta P99.
las cuales dividen un conjunto de datos en 100 grupos con aproximadamente 1% de los valores de cada grupo. Los cuartiles son medidas de ubicación que se denotan por Q1, Q2 y Q3 y dividen un conjunto de datos ordenado en 4 partes iguales con aproximadamente el 25% de los valores en cada grupo. Y aquí están los tres Q1, Q2 y Q3. El Q1, que se conoce como primer cuartil, separa el 25% inferior de los datos ordenados del 75% superior. Para ser más precisos, al menos el 25% de los datos ordenados son menores o iguales a Q1 y al menos el 75% de los valores son mayores que o iguales a Q1. Ok, el cuartil 2 es algo parecido, pero en este caso tenemos que el cuartil 2 siempre va a coincidir con la mediana. Es el mismo valor que el de la mediana, pero este se calcula separando el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. Y luego está el Q3, que es el cuartil 3, y este separa el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Para ser más precisos, al menos el 75% de los valores ordenados son menores, menores que o iguales a Q3 y al menos el 25% de los valores son mayores que o iguales a Q3. Es básicamente separar el rango completo en 4 partes. En el centro y luego las dos mitades partirlas a la mitad. Y ahí está el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Ahora, para un conjunto de datos existe algo que se llama el resumen de los 5 números. Este consiste en el valor mínimo, es el primer dato, o el primer número, el primer cuartil o Q1 es el segundo, la mediana o segundo cuartil Q2 es el tercero, el tercer cuartil Q3 es el cuarto y el valor máximo que es el quinto. El resumen de los 5 números son esos 5 datos. Una gráfica de caja o diagrama de caja y bigotes es una gráfica de un conjunto de datos consistente en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo, y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil, cuartil 1, la media y el tercer cuartil, Q3. Ahora vamos a ver un ejemplo para verlo más claro y usando el Minitab. El ejemplo dice pesos de Coca-Cola regular y Pepsi regular en libras. Utilice la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular en los siguientes conjuntos de datos. Utilice las gráficas de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Vamos a abrir el archivo, esta presentación para poder abrir el archivo y a resolver el ejercicio y comparar estos datos que acabamos de describir. Ahí se está abriendo el Minitab. ¿Ok? Tenemos 36 datos en esta muestra, 36 Coca-Colas regulares pesadas y 36 Pepsi regulares pesadas en libras. Ahora para comparar esto vamos a utilizar lo que habíamos leído, que era la gráfica de caja. Nos vamos a la opción de gráficas y elegimos la opción gráfica de caja. Nos da 4 opciones, como en este caso son 2 variables, vamos a elegir esta, que es con múltiples Y. Necesitamos Y1 y Y2 al menos para la Coca y la Pepsi. Le damos a aceptar. Y aquí dice variables de la gráfica, vamos a elegir ambas variables. En escala no vamos a mover nada. No. En etiqueta le podemos poner Coca-Cola contra Pepsi y entre paréntesis pesos. Vamos a aceptar. En mostrar datos vamos a ponerle, aquí no le vamos a mover nada de momento, le damos a aceptar.
Aquí tampoco y aquí tampoco. Le damos a aceptar y nos va a arrojar las dos gráficas de caja. Esta es de el peso de la Coca-Cola regular y este es el peso de la Pepsi regular. Y si nos posicionamos encima de la Coca-Cola, nos va a mostrar los datos, los 5 datos que habíamos comentado, que era el valor mínimo, el valor máximo, lo tenemos ahí en donde dice bigotes en. Tenemos el cuartil 1, que es 0.814475. Tenemos la mediana, 0.8171. El cuartil 3, que es 0.821. Están los 5 datos que necesitábamos. Y estos asteriscos que se ven aquí es la forma en la que se representan datos que están alejados del conjunto de datos que está aquí. Nuestros datos están concentrados dentro de esta caja. Entonces, estos dos eran como muy anormales, por eso salen ahí posicionados a la altura respecto del eje Y, de acuerdo a su peso. Tenemos dos de la Coca-Cola y de este lado de la Pepsi tenemos otros dos que están muy alejados de la desviación normal, ¿no? De la caja, de donde se concentran los datos. Y aquí tenemos los de la Pepsi, el cuartil 1, la mediana, que es el cuartil 2, el cuartil 3, y los bigotes, que son el valor mínimo y el valor máximo, el tamaño de la muestra también. Y así es como se compara. Podemos ver que el rango es más grande. A simple vista se deja ver que este es más grande y el de la Pepsi pues es como más compacto. Y así es como se calcula mediante la gráfica de cajas y bigotes eh, estos 5 datos, ¿no? Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, ejercicio calificaciones de crédito FICO en USA. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa FICO y los datos se presentan a continuación. Construya una gráfica de cajas que incluya los valores del resumen de los 5 números. Vamos a hacer lo mismo como en el ejercicio anterior. Voy a cerrar este que es el anterior y vamos a abrir los nuevos datos que es el de las calificaciones de crédito de una empresa. Aquí están los datos. Tenemos 30 datos. Aquí está por número de crédito y la calificación de la empresa. Entonces, para calcularlo, pues del mismo modo nos vamos a gráfica, seleccionamos gráfica de caja. En este caso vamos a seleccionar pues la opción simple, porque pues nada más tenemos una variable que va a ser la calificación de la empresa. Le damos a aceptar, elegimos la variable que es la calificación y en la etiqueta le vamos a poner 5 números, datos de los 5 números, que son los que nos importan, ¿no? Le damos a aceptar y ahí está la gráfica de caja. Tenemos que el tamaño el tamaño de la muestra era 30 datos. Ahí está, 30 datos, N hasta abajo. Tenemos los bigotes, que es el rango intercuartil. Tenemos el cuartil 1, la mediana, que es el cuartil 2, y el cuartil 3. Y esa sería pues la forma de conseguir estos 5 números o esos datos de los 5 números mediante un diagrama de caja. Ahora
En el siguiente tema, el segundo tema que vamos a explicar es probabilidad. El primer subtema es el 4.2, conceptos básicos de probabilidad. Vamos a ver el PDF con algunas definiciones. Tenemos que un evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un evento simple es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. El espacio muestral, perdón, es un procedimiento se compone de todos los eventos simples posibles. Es decir, un espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Conceptos, notación de probabilidades. La P en probabilidad denota una probabilidad o significa probabilidad. A, B, C en mayúscula denotan eventos específicos. P entre paréntesis A denota la probabilidad de que ocurra el evento A, o sea, es la probabilidad de A. Tenemos tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. La primera es aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. El segundo es método clásico de la probabilidad, requiere resultados igualmente probables. Y el tercero es probabilidades subjetivas. A continuación vamos a analizar a detalle cada uno de ellos. El primero, esta aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas, dice, realice u observe un procedimiento y cuente el número de veces que el evento A ocurre en realidad. Con base en estos resultados reales, la probabilidad de A se estima de la siguiente forma. Y ahí tenemos una fórmula. Probabilidad de A es igual al número de veces que ocurrió el evento A sobre el número de veces que se repitió el procedimiento. Y aquí hay un ejemplo. Dice, calcule la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. En un año reciente, en un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos, 6.511.100 se accidentaron. Ahora podemos utilizar el método de frecuencias relativas de la siguiente manera. Probabilidad de A, que sería el accidente, es igual al número de automóviles accidentados sobre el número total de automóviles. Es decir, la probabilidad del accidente es igual a 6.511.100 sobre el total de automóviles, que es 135.670.000. Y el resultado sería 0.048. Es decir, si lo multiplicamos por 100 para representarlo en porcentajes, ya que estamos hablando de frecuencias relativas, el porcentaje sería 4.8% de probabilidades de que un automóvil en este año sufra un accidente. El segundo, métodos clásicos de la probabilidad, requiere resultados igualmente probables. Suponga ¿Por qué se cambia? Suponga que un procedimiento dado tiene n eventos simples distintos y que cada uno de esos eventos simples tiene la misma probabilidad de ocurrir. Si el evento A puede ocurrir en S de estas n formas, entonces tenemos una fórmula. Probabilidad de A es igual a el número de formas en que puede ocurrir el evento A sobre el número de eventos simples diferentes, es decir, S sobre N. Y aquí tenemos un ejemplo. Ejemplo, probabilidad de ganar el premio mayor. Dice, determinar la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería al seleccionar 6 números entre 1 y 60. Cada combinación tiene las mismas probabilidades de ganar. Y ahí tenemos la forma de resolverlo, ¿no? Tenemos 60 y le aplicamos una combinación de 6 y nos va a dar la cantidad bueno, no la cantidad de probabilidades, sino la cantidad de veces en las que esos 6 números pueden estar ordenados de forma diferente dentro de los 60 números del 1 al 6. Y tenemos que son 50.063.860. Entonces, como solo tenemos un intento, hay que dividir ese intento sobre todas las
las opciones que tenemos y uno entre todo eso nos da un valor súper pequeño que es 0.000000002. Quiere decir que la probabilidad de que encontremos esos 6 números entre 1 y 60 es muy pequeña. Ahora el 3, probabilidades subjetivas. Dice la probabilidad del evento A se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. Un ejemplo, estimar la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una misión en una nave espacial. Los expertos consideran los eventos pasados junto con los cambios en las tecnologías y las condiciones para hacer una estimación de la probabilidad. Hasta la publicación de este libro, los científicos de la NASA estimaban una probabilidad de 0.99. Eso quiere decir que las probabilidades subjetivas, como decía la definición, se basan en circunstancias relevantes como las cosas que han pasado en viajes anteriores, la experiencia de cada astronauta y todos esos factores que conlleva un viaje al espacio, ¿no? Ahora tenemos un ejercicio a resolver. Dice, analice la siguiente lista de los 8 resultados. Ay Dios, se cerró, permítame un segundo. Dice, analice la siguiente lista de los 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Cuando una pareja... ¿Por qué se está cerrando esta cosa? Ok. Cuando una pareja tiene 3 hijos, aquí nos muestra que hay 8 posibilidades y el orden en que saldría cada niño, ¿no? Solamente tienen que tener 3 hijos, no 2, no uno, sino 3. Entonces tenemos 8 eventos. En el primero salen 3 veces el niño, o sale una niña. En el segundo salen 2 niños y una niña. En el tercero sale un niño, una niña y un niño, y así se va, ¿no? Todas las combinaciones posibles de 3 hijos. Entonces, dice calcular la probabilidad de cada evento. En el A, que, que haya exactamente una niña. O sea, ¿qué probabilidades hay? Lo vamos a expresar, probabilidad de A es igual a que haya exactamente una niña. Entonces, en estas 8 opciones que tiene la pareja al tener 3 hijos, tenemos que ver todas las opciones que nos da como resultado que solamente salga una niña. En el segundo tenemos aquí que salen 2 niños primero y luego una niña. En el tercero también tenemos que sale un niño, luego una niña y luego un niño. Entonces aquí ya llevamos 2. Y luego en el quinto también tenemos que primero sale una niña y luego salen 2 niños. Y en todas las demás salen 2 niñas. Entonces solamente hay 3 opciones. Hay 3 de 8. Entonces vamos a dividir 3 entre 8 y nos va a dar 3 entre 8, 0.375. Esa es la probabilidad de que cuando una pareja tenga 3 hijos, que obtengan una niña. No nos está pidiendo el orden en el que la niña va a salir, solamente nos está diciendo que salga exactamente una niña. Entonces la probabilidad es de 0.375. ¿Ok? Ahora el siguiente ejercicio dice que haya exactamente 2 niñas. Entonces la probabilidad de este evento le ponemos igual. Que haya exactamente 2 niñas, tenemos en el cuarto evento salen 2 niñas, en el quinto no, en el sexto salen 2 niñas y en el séptimo salen 2 niñas. Entonces tenemos también que solamente en 3 eventos de 8 saldrían 2 niñas. Entonces el resultado sería prácticamente el mismo. 3 posibilidades de 8. Ahora, que todas sean niñas. ¿Cuál es la probabilidad de que los tres nacimientos sean de niña? Entonces aquí está.
Solamente hay una opción en la que salen las tres. Y esto sería 1/8. Y esta probabilidad es 0.125. Ahí está. Y esas serían las probabilidades. El siguiente subtema dentro de probabilidad es la regla de la suma. Aquí tenemos algunas definiciones. Eh, un evento compuesto es cualquier evento que combine dos o más eventos simples. Tenemos probabilidad de A o B es igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. O la probabilidad de A intersección con B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A, perdón, antes era unión, la U es unión y la que parece una U al revés es la que voy a decir ahora, es intersección, menos la probabilidad de A intersección con B. La probabilidad de A o B o la probabilidad de A unión con B es igual a la probabilidad en un solo ensayo ocurre el evento A u ocurre el evento B o ocurren ambos. La probabilidad de A denota la probabilidad de que A ocurra y la probabilidad de B denota la probabilidad de que B ocurra. La probabilidad de A y B o la probabilidad de A intersección con B denota la probabilidad de que tanto A como B ocurran en un mismo ensayo. Y aquí tenemos la imagen, ¿no? La probabilidad de A es el circulito color gris, la probabilidad de B es el blanco y la probabilidad de A y B pues son ambos, ¿no? El área total es igual a 1. Regla intuitiva de la suma. Para obtener la probabilidad de A o B, calcule la suma del número de formas en que puede ocurrir el evento A y el número de formas en que puede ocurrir el evento B, sumando de tal manera que cada resultado se cuente solo una vez. La probabilidad de A o B es igual a esa suma dividida entre el número total de resultados en el espacio muestral. La regla de la suma se simplifica cuando los eventos son disjuntos. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, los eventos disjuntos no se traslapan, no hay una intersección. Entonces, la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y ahí está la imagen, ¿no? El gris es la probabilidad de A, el blanco es la probabilidad de B y no se tocan. El área total es igual a 1. Definiciones. El complemento de un evento A denotado con A y la rayita arriba consiste en todos los resultados en los cuales el evento A no ocurre. Vamos a llamarle excepción de A, ¿no? Eventos complementarios. Algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un evento A no ocurra. La regla de la suma para eventos complementarios disjuntos. La probabilidad de A o de que A no ocurra es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de que A no ocurra, que es igual a 1, el área total. Y aquí está. La probabilidad de A es el circulito blanco y la probabilidad de que A no ocurra es todo lo de color gris. El área total es igual a 1. Aquí tenemos un ejemplo para verlo más claro. Dice, suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Entonces aquí hay 98 personas a las que se le hizo una prueba de ver si mentían o no mentían con un polígrafo y tenemos de este lado dos columnas, la de los que no mintieron y la de las personas que sí mintieron. Y de este lado tenemos resultado de prueba positivo. Dio positivo que sí mintió, pero realmente no mintió, 15 personas. Y dio positivo y mintió, 42 personas. La prueba del polígrafo indicó que el sujeto mintió. Entonces aquí tenemos un falso positivo, porque
el polígrafo dijo que sí mintió, pero la persona no mintió, entonces por eso se le considera como un falso positivo. Y, y el verdadero positivo, pues sería las personas que el polígrafo dijo que sí mintió y realmente sí mintieron, ¿no? Luego tenemos el resultado de prueba negativo para 32 personas que no mintieron y para 9 personas que sí mintieron. Luego la prueba del polígrafo indicó que el sujeto no mintió. Esto quiere decir que sería un dato verdadero negativo, porque dice el sujeto no mintió y está en la columna de no mintió. Entonces es verdadero y es negativo porque la prueba la pasó y de hecho no mintió. Y para las personas que sí mintieron sería un falso negativo, porque la prueba indicó que el sujeto no mintió, pero la persona sí mintió, por eso se considera como un falso negativo. Entonces, dice, suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcula la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Entonces aquí tenemos eh, la fórmula, ¿no? La solución. La probabilidad de negativo o no mintió o la probabilidad de negativo unión con no mintió. Y quedaría de esta manera. La probabilidad de negativo más la probabilidad de no mintió menos la probabilidad de negativo intersección con no mintió sobre el total del espacio muestral. Aquí están los datos ya resueltos y vamos a ver que estos primeros dos datos son estos dos. Probabilidad de negativo y probabilidad de no mintió. La probabilidad de negativo aquí está, negativo, y, ¿cuál era el otro? Probabilidad de no mintió. Bueno, probabilidad de negativo acá está 32 más 9. Y la probabilidad de no mintió, que sería esta. No mintió, 15 más 30, más 32. Aquí están los dos datos. Menos eh, la probabilidad de, negativo intersección con no mintió. Intersec Dice negativo con intersección en no mintió. Aquí está negativo, intersección en no mintió, es 32. Negativo, intersección con no mintió, es en ambos ejes, nos da un 32. Entonces aquí está el 32, menos 32, como dice la fórmula. Todo esto dividido entre el total de espacio muestral, que es 98. Entonces, hacemos las operaciones, nos quedaría 41 más 47 menos 32 sobre 98, es decir, 56 sobre 98, y eso nos da una probabilidad de 0.5714. Ahora hay un ejercicio más, que es con los mismos datos. Dice, suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativo o haya mentido. En este caso ya no es de que no mintió, sino es de que sí mintió. Y aquí está. Tenemos negativo o haya mentido o probabilidad de negativo unión con haya mentido. La probabilidad de negativo más la probabilidad de que haya mentido menos la probabilidad de negativo intersección con haya mentido sobre el total de espacio muestral. Y nos da algo parecido. En probabilidad de negativo tenemos 32 y 9. Aquí está, probabilidad de negativo, 32 y 9. Luego, en probabilidad de que haya mentido, tenemos 42 y 9. De que sí mintió, acá está, 42 y 9. Menos la probabilidad de negativo intersección con haya mentido. Negativo, intersección con sí mintió, aquí está, nos da 9. Eso va a ser restado sobre 98. Hacemos las operaciones. 83 entre 98 nos da 0.8469. Y eso sería todo de este subsistema. En el último tema del, en el último subtema del segundo tema tenemos regla de la multiplicación, fundamentos.
Vamos a ver, dice notación de la regla de la multiplicación. Probabilidad de A y B es igual a la probabilidad. El evento A ocurre en el primer ensayo y el evento B ocurre en el segundo ensayo. Eh, Así se denota. P, que es probabilidad de A y B, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. La regla para el cálculo de la probabilidad de A y B se denomina regla de la multiplicación porque implica multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma la probabilidad del segundo evento B, es importante ajustar la probabilidad de B para que se refleje la ocurrencia del evento A. Esta parte de si al realizar dos eventos se afectan o no se afectan entre sí, la vamos a ver más adelantito, ¿no? ¿A qué se refiere? Dice, notación para la probabilidad condicional. Probabilidad de B eh, diferente de A, vamos a llamarle así, representa la probabilidad de que un evento B, perdón, me parece que es independiente el signo. Representa la probabilidad de que un evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió. Podemos leer B, ok, es dado. Podemos leer B dado A como B dado A o como el evento B ocurre después de que el evento A ya ocurrió. Los eventos A y B son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. De manera similar, muchos otros eventos son independientes si la ocurrencia de cualquiera de ellos no afecta las probabilidades de ocurrencia de los demás. Si A y B no son independientes, se dice que son dependientes. Aquí es donde se ve si afecta o no afecta. Si son dependientes, entonces se afectan. Si son independientes, no se afectan entre sí. Los eventos son dependientes si la ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro, pero esto no necesariamente significa que uno de los eventos sea la causa del otro. Aquí se puede ver de forma más gráfica. Regla formal de la multiplicación. Dice P o probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Regla intuitiva de la multiplicación. Tenemos que la probabilidad de A y B en la regla de la multiplicación nos da dos opciones. Y nos debemos de preguntar, ¿A y B son independientes? Si la respuesta es sí, entonces tenemos la fórmula de la izquierda, que es probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y si la respuesta a la pregunta A y B son independientes es no, entonces tenemos la otra fórmula. La probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Y dice una nota ahí, asegúrese de calcular la probabilidad del evento B suponiendo que el evento A ya ocurrió. Ahorita vamos a ver qué quiere decir esa parte. En, en un ejemplo. Dice, en este ejemplo, de hecho, dice, los marcapasos, ejemplo, control de calidad en la fabricación de marcapasos. Los marcapasos se implantan en los pacientes con la finalidad de estimular el pulso cuando el corazón no puede latir por sí mismo. Cada año se implantan más de 250,000 marcapasos en Estados Unidos. Por desgracia, los marcapasos en ocasiones fallan, aunque la tasa de fallas es baja, como de 0.0014 por año. Consideraremos una pequeña muestra de 5 marcapasos que incluyen 3 que funcionan bien, denotados por B, y 2 que son defectuosos, denotados por D. Un investigador médico desea seleccionar 2 marcapasos al azar para realizar un experimento. Calcule la probabilidad de que el primer marcapasos seleccionado funcione bien, B, y que el segundo marcapasos también funcione bien, B. Utilice los siguientes supuestos. Dice, A. Este es el primer ejercicio. Suponga que las dos selecciones aleatorias se realizaron con reemplazo, es decir, que son independientes, de manera que el primer marcapasos seleccionado se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo, y la B suponga que las dos selecciones aleatorias se realizan sin reemplazo, es decir, que son dependientes, de manera que el primer marcapasos seleccionado no se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo.
Aquí está un poquito más claro. Antes de proceder y para tener mayor calidad, sería útil visualizar los tres marcapasos que funcionan bien y los dos marcapasos defectuosos, como se muestra a continuación. Aquí están. Está tres veces la B, porque la B denota que sirven, y la D que no sirven. Tenemos 5 en total, que es la muestra. Dice el inciso A. Si los marcapasos se seleccionan al azar con reemplazo, las dos selecciones son independientes, ya que el segundo evento no se ve afectado por el primero. En cada selección hay tres marcapasos que funcionan bien y dos defectuosos, de manera que obtenemos probabilidad de A y probabilidad de B. La probabilidad, el primer marcapasos es B y el segundo marcapasos es B, es igual a 3 sobre 5 por 3 sobre 5, que es igual a 9 sobre 25, que es lo mismo que 0.36. La probabilidad de que de una muestra de 5 marcapasos que en la que 3 funcionan bien y 2 funcionan mal, salgan 2 que sí funcionan bien, es de 0.36. ¿Por qué? Porque el primer evento, que es la probabilidad de A, vamos a tener 5 opciones para escoger, 3 malas y 3 buenas. 3 buenas, que es la B, aquí está, 3, y eso se divide entre el total de la muestra, que son 5, 3 sobre 5, pero hay otro evento más, que es el B. Entonces decía aquí que es con reemplazo. Entonces elegimos el primer marcapaso y sale bueno. Lo regresamos a la muestra y tenemos otra vez la misma cantidad, 5 marcapasos, 3 buenos y 2 malos. Y volvemos a hacer la elección. ¿Y cuál es la probabilidad de que salga bueno? Pues tenemos 3 opciones buenas, es 3 sobre 5 el total. Y ambas se multiplican porque van a ser 2 eventos continuos y por eso nos queda 0.36. Ahora el segundo ejercicio dice, si los, si los dos marcapasos se seleccionan al azar sin reemplazo, las dos selecciones son dependientes, ya que la probabilidad del segundo evento se verá afectado por el primer resultado. Esto es lo mismo, pero en este caso, para cuando se realice el primer evento, las probabilidades son las mismas. Tenemos tres opciones buenas de 5, aquí está, 3 de 5, pero como ya no va a haber reemplazo, aquí dice sin reemplazo, entonces el segundo evento va a depender del primero porque ya no va a estar esta opción, ya no va a estar una opción de bueno, vamos a tener solamente 4 en total, 2 buenos y 2 malos. Aquí está, 2 de 4. Multiplicamos ambas probabilidades y nos da 6 sobre 20, que es igual a 0.3. Entonces la probabilidad de que se obtengan dos marcapasos buenos en dos eventos continuos, dado o dependientes más bien, es de 0.3. Ahora tenemos otro ejercicio que dice, Wheeling Tire Company produjo un lote de 5,000 neumáticos que incluye exactamente 200 que están defectuosos. De 5,000 salieron 200 malos. Dice A. Si se seleccionan al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? En este caso, obviamente las 4 elecciones que se van a hacer son dependientes, porque si van para un automóvil, entonces cada que se elija una llanta ya no se va a regresar a la muestra, que era de 5,000 en total, contando los defectuosos. Entonces, para calcularla, aquí tenemos la solución. La probabilidad de que las 4 llantas salgan buenas sin reemplazo es igual a, elegimos la cantidad de llantas buenas de las que podemos disponer, que sería 4,800, ya que hay 500 en total y 200 malas. Tenemos 4,800 para escoger, por así decir, y lo dividimos sobre el total de la muestra, que son 5,000. Entonces vamos realizamos el segundo evento, la segunda elección, pero ya nos hace falta una llanta de las 4,800 disponibles, de las buenas. Quiere decir que ahora ya solo tenemos 4,799 y eso lo vamos a dividir entre el total de la muestra, que ahora ya no es 5,000, ya es 4,999. Después de hacer este evento, nos vamos con la tercera llanta y lo mismo. Vamos a tener una llanta menos disponible de las buenas y una llanta menos de las disponibles del total. Y luego hacemos el último evento
Aquí algo está mal. Le puse en la división. Ahí está. Y para cuando hagamos el cuarto evento, vamos a tener 4.797 llantas buenas y 4.799 llantas totales. Entonces hacemos las divisiones y las multiplicaciones y nos sale que la probabilidad de que 4 veces nos salga una llanta buena de las 5.000 que hay, teniendo en cuenta que hay 200 malas, es de 0.8493.